Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles, después de alabarte, glorificarte, exaltar tu santo nombre, estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra, sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús, para que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las ha dado, y que usted nos enseñe a cuidar el orden de autoridad, estar siempre bajo ese orden que usted estipula, porque de esa manera nosotros podemos ser efectivos y ser armas en sus manos de guerra para la gloria y honra de su nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Pues le damos gracias a Dios. Pueden sentarse. ¿Cómo estamos, iglesia? Estamos en victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Sabemos que esa es la identidad de un hijo de Dios, pero sabemos que también hay una identidad como guerrero que debe ser la iglesia. Debe ser los hombres guerreros y las mujeres guerreras. Y la palabra que nos ha dado en esta tarde de miércoles, el Señor de los ejércitos celestiales, no sublevarlo ni la autoridad puesta por él. El Señor de los ejércitos celestiales, no sublevarlo ni la autoridad puesta por él, ¿sí? Entonces, sabemos que el Señor es el Dios todopoderoso, soberano, eterno. Uno de sus nombres, dice la palabra de Dios, en Éxodo 15:3, dice la palabra de Dios, que vamos a ver qué dice en esa parte, ¿verdad? En Éxodo 15:3, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Éxodo 15:3, dice la palabra de Dios, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, ¿sí? Entonces, un nombre de Dios es Jehová, es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y sabemos que Él es guerrero, y nosotros tenemos ese ADN también de guerrero, ¿sí? Y la iglesia se le olvida que está en batalla, que está en lucha y está en guerra espiritual. Entonces, si el Señor es varón de guerra, Jehová es su nombre, pues nuestro Dios es guerrero. Él nos está diciendo varón de guerra. ¿Qué es guerra? Pues es un conflicto bélico, pero en este caso es espiritual. El reino de la luz, que es de Cristo, y el reino de las tinieblas, que lo representa Satanás. Pero el reino de la luz es el que, gobierna, reina y rige y tiene dominio, que es nuestro Dios todopoderoso, Jehová Sabaoth, el eterno. Y primeramente tenemos que conocer cómo es Él, Señor de los ejércitos, que habla la palabra de Dios, para después entender que Él pone autoridades. En el caso de la iglesia, Efesios 4:11, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, y hay un orden, ¿sí? Hay un orden de autoridad, hay un orden de sujeción. Y que ese orden de autoridad y sujeción, para que Dios cumpla su propósito, Él llama siervos y siervas para meterlos, para plantarlos en el reino celestial, en el reino de la luz, en el reino de Jesucristo, para Él poder seguir alcanzando almas. Él necesita siervos y siervas fieles, obedientes, maduros, que siempre estén dispuestos para obedecer las órdenes que Él nos da. Y ahorita vamos a ver, primero vamos a ir parte por parte. Primero, ¿qué hace Jehová de los ejércitos? ¿Cuáles son las funciones? Podemos decir, la voluntad de Él que hace en todo el planeta Tierra. Y después de ahí vamos a ver el orden de autoridad, y vamos a ver por qué no sublevar la autoridad puesta por Él, en el sentido de llamar hombres y traer mujeres
para encuadronar, diríamos, reclutarlas para que ellas estén siendo usadas por Dios. Dice la palabra de Dios, el Señor de los ejércitos. Vamos a ver primero, 1, el Señor de los ejércitos es el Dios de los escuadrones. 2, el Señor de los ejércitos es el Dios de los ángeles. El Señor de los ejércitos es Dios todopoderoso. 4, el Señor de los ejércitos guarda a los escogidos. 5, el Señor de los ejércitos se opone a la injusticia. 6, el Señor de los ejércitos trae paz. Y la pregunta es, ¿tú eres un guerrero? Características de un guerrero, y vamos a ver las autoridades puestas por Dios, en las cuales no hay que sublevar. En segunda vamos a ver la primera, que el Señor de los ejércitos es el Dios de los escuadrones. Ya vimos que Él es en Jehová, Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y en segunda de Samuel capítulo 5, versículo 10, ¿sí? En segunda de Samuel capítulo 5, versículo 10, ¿sí? En segunda de Samuel capítulo 5, versículo 10, dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él, ¿sí? Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él, ¿sí? Entonces, él habla de ejércitos, ¿verdad? Estamos viendo que él habla de ejércitos, o sea, en plural. Ahí está, pues, todo lo que él gobierna, él manda, pues, Dios, y a los ejércitos, ¿verdad? Entonces, en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Dios estaba con él. ¿Con quién? Con un guerrero, ¿sí? En la palabra de Dios tenemos varios guerreros que van en frente de batalla. Uno de ellos fue David, otro de ellos fue Gedeón, ¿sí? Y vemos que Dios de los ejércitos estaba con él. Nos dice que Jehová Dios de los ejércitos estaba con él, ¿sí? Y vamos a ver en 2 de Samuel 6:2, y se levantó David y partió de Baalac de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. El nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, ¿sí? Entonces, el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, ¿sí? Ahora vamos a ver en el Salmos 24, versículo 8 y 10, ¿sí? En el Salmos capítulo 24, que nos dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 24, versículo 8 y 10, ¿sí? Dice la palabra de Dios, en Salmos capítulo 24, versículo 8 y 10. Dice la pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. En el 9, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, ¿sí? Entonces, Jehová el fuerte y valiente. Jehová el fuerte y valiente. Escucha, nuestro Dios es fuerte y valiente, ¿sí? Nuestro Dios Jehová Sabaoth es fuerte y valiente, y es poderoso en batalla. Poderoso en batalla, ¿sí? Él es poderoso en batalla. Entonces nos está diciendo que hay una guerra, que hay que batallar, que hay que guerrear, que hay que hacer frente a nuestros enemigos. Porque Dios la palabra en el Salmos capítulo 23, versículo 8 al 10, nos habla de cómo Él es como el Señor de los ejércitos.
que es Jehová Sabaoth. ¿Cómo es nuestro Dios como guerrero? Por eso, el león de la tribu de Judá, que es el nombre de la iglesia apostólica profética que Dios nos encargó. Él es el fuerte y valiente. Salmos 23:8. Él es el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Así como Él es valiente y fuerte, tú tienes que ser valiente y fuerte, ¿sí? Si tú no eres valiente y fuerte, no podrás tú caminar en victoria. Porque cuando tú vienes a Cristo, todos los que recibimos a Cristo por primera vez, desde el momento que tú recibes a Cristo, tú eres hijo de Dios, y al bautizarte tú eres sellado por el Espíritu Santo y empiezas a ver el mundo espiritual y empiezas a ver las cosas por qué suceden, ya empiezas a tener abiertos tus 5 sentidos físicos y espirituales, y te das cuenta que antes no te dabas cuenta cuando no conocías a Jesucristo. Y entonces tú estás en una guerra, pero el que está peleando por ti es el poderoso Dios, el Señor de los ejércitos, que Él es el fuerte y valiente. Tú tienes que ser fuerte y valiente. Y luego Él dice, poderoso en batalla. Poderoso en batalla. Jehová el poderoso en batalla. En el Salmos 23:8. Jehová el poderoso en batalla. Entonces, poderoso en batalla, ¿sí? Salmos capítulo 24, versículo 8, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en el Salmos capítulo 24, versículo 8 y 10, hasta el 10, nos habla de cómo es Dios, ¿sí? En el Salmos 24, versículo 8, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Nosotros por eso no volteamos atrás, por eso nosotros estamos siempre fieles al Señor. Nosotros no nos podemos descuidar, porque ahora, desde que recibimos a Cristo Jesús, estamos en una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual hay muertos y heridos. En esa guerra espiritual no se puede retroceder hacia atrás. En esa guerra espiritual no puedes mirar hacia atrás como la mujer de Lot. En esa guerra espiritual tú no te puedes decir, ahora sí estoy congregándome en el ejército de Dios y después me voy de vacaciones. No hay vacaciones, que se te olvides en la mente, ¿sí? No hay descanso. Descanso solamente le podemos decir cuando tú mueres y empiezas la vida eterna, ¿sí? Pero siempre allá también estarás trabajando, porque se adorará al Señor. Entonces el Señor quiere que ya te quites de la religión, que nos quitemos de la religión, porque las religiones eso enseña. Sí. Ellos adoran a los dioses con D minúscula, a la hora que quieren, cuando quieren. Fuman, toman, se embriagan, se prostituyen, se adulteran. Siguen una religión, pero esa religión, su finalidad es el infierno. No te va a salvar ese muñeco de yeso, esa virgen de madera, de metal, la quiebras y te das cuenta que no tiene poder. Entonces, seguir una religión cualquiera, pero seguir a Dios y estar en ¿cómo se dice? En el ejército del Señor, no cualquiera. Por eso tú tienes que meterte eso en la cabeza. Tú estás en una guerra y tú eres guerrera del Altísimo. ¿Cuándo? Los 365 días de todos los años, ¿sí? Entonces, por eso la gente no puede caminar en victoria, porque el Señor quiere que entiendas de una vez por todas que aquí no es como en la religión. Aquí es estar todos los días buscando la presencia de Dios y de rodillas y haciendo frente a tus enemigos, y para eso se necesita fuerza, se necesita, valentía. Los cobardes no entrarán al reino de Dios. El Señor no quiere cobardes. Entonces, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. En el 10, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de la gloria, ¿sí? Entonces, la primera función que estamos viendo, ¿cómo es el Señor de los ejércitos? La primera es que su nombre, el Señor de los ejércitos, es el Dios de los escuadrones, ¿sí? Por eso, David, cuando enfrentó a Goliat, él le dijo, David a Goliat,
Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Sí? Entonces, tú debes de levantarte en el nombre de Jesús y decirle: Satanás, te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Vengo en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, del Dios de los ejércitos. Y Satanás tiembla. ¿Sí? Vamos a ver la segunda función del orden, el segundo punto, el del Señor de los ejércitos, el Dios de los ángeles. Vamos a ver en Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. ¿Sí? Isaías capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? En Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. En Isaías capítulo 6, versículo 3, nos está hablando la palabra de Dios: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, de toda la tierra está llena tu gloria. ¿Sí? Entonces, Jehová de los ejércitos es el que llena todo el planeta Tierra con su gloria, con su poder. ¿Sí? En San Mateo 16, 27 dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 27, dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, pagará cada uno conforme a sus obras. Pagará, ¿sí? Pero dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Sí? Entonces, por eso les dije que el Señor de los ejércitos es el Dios de los ángeles. ¿Sí? Y ahora vamos a ver Hebreos 1:14. Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 14? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la Escritura, la palabra bendita de Dios: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? En Hebreos capítulo 1, versículo 14. Entonces, estamos viendo cómo el Señor de los ejércitos es, ¿verdad? Ya vimos ahorita que el Señor de los ejércitos es el Dios de los ángeles. Ahora vamos a ver 3. El Señor de los ejércitos es Dios todopoderoso. ¿Sí? Vamos a ver en Jeremías 10:5. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 5. Jeremías, ¿sí? Jeremías, capítulo 10, versículo 5, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Vamos a ver el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 5. Dice la palabra de Dios: derechos están como palmera y no habían, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Jeremías capítulo 10, versículo 5. ¿Sí? Estamos ahora viendo en el Salmos 46:6. Salmos capítulo 46, versículo 6. Dice la palabra de Dios, Salmos 46:6: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. ¿Sí? Entonces, bramaron las naciones, titubearon los reinos, Dio él su voz, se derritió la tierra. Por eso vemos que Él es el Dios todopoderoso. ¿Por qué todopoderoso? Porque
pues él con su voz titubean los reinos, derrite la tierra, ¿sí? Fíjate, con su voz. Y por eso dice la palabra de Dios en una parte que si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de los cielos con un dedo, ¿sí? Y vamos a ver ahora en la palabra de Dios, vamos a ver ahora la función de 4. El Señor de los ejércitos guarda los elegidos, ¿sí? Vamos a ver en Romanos capítulo 9, versículo 16, ¿sí? Romanos, el libro de los Romanos, capítulo 9, versículo 16. Romanos capítulo 9, versículo 16, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. En Romanos capítulo 9, versículo 16, ¿sí? Entonces, el Señor de los ejércitos guarda a los elegidos. Y no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, ¿sí? Entonces, vemos, ahora vamos a ver el versículo 29 de ahí mismo, que dice la palabra de Dios, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes, ¿sí? Si el Señor de los ejércitos está hablando, ¿verdad? Entonces, vemos que Él guarda a los que elige. Por ejemplo, hay una parte en la palabra de Dios que dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿sí? El Señor de los ejércitos, ¿sí? Ahora vamos a ver la quinta función. El Señor de los ejércitos se opone a la injusticia. Vamos a ver en Santiago, Romanos 12, 9, ya que estamos aquí, Romanos 12, 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, ¿sí? En Romanos capítulo 12, es 12, perdón. 12, 19, dice la palabra de Dios, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿sí? Entonces, Él nos hace justicia. Cuando alguien nos hace injusticia, pues Él nos defiende, ¿sí? Por esa injusticia. A veces en los trabajos pasas injusticia y tú trabajas como para el Dios y la gente que está como patrón no te amerita lo que haces, pero Dios te hace justicia, porque Dios ve todo. Vamos a ver quinto función. El Señor de los ejércitos se opone a la injusticia, ya lo vimos. Vamos a ver el sexto. El Señor de los ejércitos trae paz. Salmos 46, 9, ¿sí? Salmos 46, 9. Salmos 46, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el Salmos 46, 9. Dice, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra y quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Sí? Si te das cuenta, nos está hablando cómo es el Señor como guerrero. Desde el 8 hasta el 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Sí? Entonces, el Señor de los ejércitos ve lo que hace, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo. La pregunta es, ¿tú eres guerrero?
ya entiendes ahora que tú estás en batalla, ya estás entendiendo que tú estás empadronado dentro del ejército de Dios, reclutado en el ejército de Dios celestial para la guerra. ¿Estás entendiendo y eres consciente que estás en guerra? Porque todo cristiano y toda iglesia que no predica el evangelio bíblico, el evangelio del reino de Dios completo, nunca les hablan del Jehová Sabaoth, el león de la tribu de Judá. No les hablan. Les hablan solamente, la mayoría, del Dios como es como cordero. Y no pasan del amor, de puro amor, pero un amor fingido, un amor del hombre, una mujer, un amor de hombre. Confunden el amor de Dios. El amor de Dios corrige. El amor de Dios confronta. El amor de Dios azota. ¿Por qué digo que confronta? Porque muchos dirán, ¿cómo que confronta? Sí. De hecho, hoy así fue lo que habló en un rebaño donde Dios me llevó a predicar. Vamos a ver en San Juan 8:39. ¿Sí? Porque el Señor me lo pone ahorita. En San Juan capítulo 8, versículo 39, dice la palabra de Dios. No lo digo yo no traigo nada contra ti. ¿Sí? Y nos dice la palabra de Dios. ¿Sois de vuestro padre el diablo? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Es San Juan capítulo 8, versículo 39. ¿Sí? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y luego viene la confrontación. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, ahí va ya la confrontación directa. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y luego la exhortación en el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? La pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y luego ahí sí ya va directo y a rajatabla. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí terminó la confrontación. Pero si te das cuenta, fue una confrontación directa, porque así es Dios. Entonces, el Señor como guerrero confronta. El Señor como guerrero reprende. El Señor como guerrero castiga. El Señor como guerrero azota. El Señor como guerrero se burla de sus enemigos. El Señor como guerrero se ríe de sus enemigos. El Señor como guerrero, Él es vengador. El Señor como guerrero. Entonces, en las iglesias que nada más entretienen a la gente, están en la iglesia, salen de la iglesia y están derrotados. Porque nunca les enseñaron que están en guerra, que están en batalla, que están en lucha espiritual, que no te debes de descuidar, que no debes mirar hacia atrás, que no debes pensar y estar decidiendo, ahora sí voy, ahora no voy, ahora pongo un pie aquí en el reino de Dios y otro en las tinieblas. No, o es todo o sigue en el fango. Por eso Dios es claro, porque estamos en guerra. Entonces, cuando tú aprendes a defenderte con armas espirituales, pues ya vas a ser vencedor aquí donde te pares. Porque ¿quién manda a quién? Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio, y Él es el soberano, Él es el eterno, Él es Jehová Sabaoth. Ya vimos algunas de los trabajos, funciones, tareas que Él hace. Pero la pregunta que te hace hoy a ti y a mí,
¿Eres guerrero? ¿Sabes que estás consciente que eres guerrera, guerrero? ¿Por qué? Porque vamos a ver en Jueces 6:1, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, ¿qué dice la palabra de Dios? En el libro de Jueces, capítulo 6, ¿sí? Jueces, capítulo 6, versículo 1, llamamiento de Gedeón, ¿sí? Ahí en todo este capítulo nos habla Dios, cómo Dios le dijo a Gedeón que era un guerrero, que era un varón esforzado y que Dios lo había escogido. En el 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Sí? Entonces, en el 6:22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, ¿qué he visto? Al ángel de Jehová, cara a cara. En el 23, pero Jehová le dio paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Sí? Si se das cuenta, llamamiento de Gedeón, y le está diciendo que no morirá, que tenga paz. ¿Sí? Le mandó a avisar a través de un ángel del Señor. Amén. Entonces, tú eres guerrera, yo es guerrero. Y dice la palabra de Dios que para escoger los guerreros que estaban con Gedeón, los puso a prueba. Dice que los hombres los llevó a tomar agua. Y los que se agacharon así hasta el piso a tomar agua, dice, esos no sirven para la guerra. Pero los que agarraron el agua y tomaban así el agua y veían, dice, esos son los que van a estar contigo en la guerra. Siempre me preguntan, ¿somos guerreros? Todos son guerreros. Todos desde que son alcanzados por Dios, Dios dice que los saca del pecado, de las tinieblas a la luz. Ahora tú eres luz. Pero el Señor quiere que entiendas que para ganar las batallas no te debes de confiar, no te debes de dormir, no te debes de distraer, porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Allá en el mundo, aquí hay muertos. En este segundo hay millones y millones que están cayendo al infierno. En este segundo, ¿qué pasó? Entonces, hay una guerra de estrategias que Satanás lanza contra nosotros. Te ataca con el pasado, te ataca con poner más importante tu trabajo, te ataca con poner más importante las cosas de este mundo, la atención que tú pongas en el mundo, que ames el mundo. Por eso el Señor nos dice, Dios, que nos ha hablado, no améis el mundo ni las cosas que están ahí, ya eso terminó. Pero para hacer eso guerrero, Gedeón no sabía que lo iba a levantar Dios como un guerrero en su llamamiento. Ahora, todos son guerreros, pero hay generales en la guerra. Por ejemplo, uno de ellos fue David, otro de ellos fue Gedeón, ¿sí? Que ellos van enfrente de batalla y los demás tienen que seguir, ¿sí? Por ejemplo, cuando libertó Dios al pueblo de Israel, usó al profeta Moisés, y Moisés estaba dando las instrucciones, ¿sí? Entonces, tú debes de saber que tú eres un guerrero, es una guerrera, ¿sí? Entonces, pensando y siendo consciente que tú eres un guerrero y una guerrera, ¿qué vas a hacer? Pues vas a decir, ya no me resisto a Dios. En lugar de resistirme a Dios, a Jesucristo, mejor resiste al diablo. En lugar de rendirte al diablo, entrega tus problemas a Cristo. Así es. Y ríndete a Cristo. Amén. Por eso la palabra de Dios, o eres esclavo del diablo, o siervo del diablo, o hijo del diablo, como ya vimos, o eres hijo de Dios, siervo de Dios, esclavo de Dios, de Jesucristo. Aquí no hay de un punto medio. Aquí hay, o eres de Dios o no eres de Dios. Entonces, en un ejército, Él ya llamó
a ciertos ministerios. Todos tienen ministerios, unos los llama como apóstol, otro como profeta, otro como evangelista, otro como pastor, otro como maestro y otro como congregante, mientras llega su turno para ser seleccionado, calificado por Dios, seleccionado por Dios, como a través de pruebas, batallas y guerras que Él permite para poder tú estar frente de una congregación. Necesitas ganar las batallas de tu propia persona para poder ahora pelear por las demás débiles que vienen atrás. Es así como se va probando el carácter, la obediencia, fidelidad a Dios. Pero hay un orden de autoridad. El orden de autoridad en el reino de la luz es Jesucristo, es Jehová Sabaoth, el Eterno. Él manda los ejércitos que ya vimos. Y no solamente celestiales, sino también su reino de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Los ángeles de Dios quisieran llevar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que son perlas preciosas. Así es. Y por eso dice que no le den perlas a los puercos, porque las pueden pisotear. Por eso el Señor es bien claro. Pero es un privilegio que nos ha dado a ti y a mí para llevar las perlas preciosas a las almas. Amén. Pero para entender que es un privilegio que no se compara con ningún trabajo terrenal, sea diputado, senador, presidente, gobernante de la tierra, no. Tú eres un embajador, una guerrera del reino de Dios. Tienes que vivir como cordero y luchar con el ADN de león de la tribu de Judá. Pelear como león, como leona en caso de mujer. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una gallina está con sus pollitos, llega alguien que se los quiere comer y ¡ay! Se va a picotearla, ¿no? Se los sale en defensa. Así debemos ser. Porque ¿quién manda a quién? Siempre a veces cuando ministramos es que apóstol me hicieron esto en el trabajo, pero se lo dejo a Dios. Es que me hicieron una injusticia, pero bueno, se lo dejo a Dios. Y entonces, ¿cuándo vas a tomar el poder y la autoridad como guerrero que Dios te dio? ¿Cómo? ¿Agarrándolo a golpes físicos? No. Es con armas espirituales. Amén. Para vencer con armas Santo. espirituales. Gloria a Dios. Entonces, de esa manera vas a ganar las batallas. Porque si tú, en el mundo, si dicen, ahí viene el hermanito, ahí viene el pastorcito, te ven como si fueras don nadie. Sí. Cuando es al revés. Los millonetas pueden tener camionetas, carros, cruceros, aviones, barcos, submarinos, islas, pero si no tienen a Dios, de nada sirve. Si tú tienes a Dios, eres millonario, eres rico, ¿sí? Pero por eso nosotros debemos entender que estamos en una guerra. No te descuides, porque el diablo anda buscando tu cabeza. Él no juega, él viene con todo, matar, robar y destruir. Aquí no es de que si puedo, o a ver si puedo, o medio que puedo. No, aquí o puedes y ganas, o te ganan. O conquistas o te conquistas. Tienes que ser violento, tienes que ser intrépido, tienes que ser rudo, tienes que ser sagaz, tienes que ser estratégico, tienes que ser fuerte, tienes que ser resistente, Amén. pero sobre todo tienes que ser constante y permanente en el reino de Dios. ¿Hasta cuándo? Pablo el apóstol lo dijo, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. O sea, que todo el tiempo era vivir para Cristo. Amén. Y el día que iba a partir, morir para Él. Ese es un guerrero. Por eso decían los demonios, bueno, cuando uno se van a echar fuera demonios, dice, a Jesús lo conocemos, a Pablo también, pero ¿tú quién eres? Ajá. ¿Sí? Entonces el diablo conoce quién es quién. Aquí no hay de que ahora sí voy, ahora no. Es que no. Aquí es persistencia, resistencia. Amén. Para vencer tenemos que morir a nosotros y a la carne. Sí. Pero estamos en batalla. Pero hay una autoridad. Por ejemplo, ya vimos de los 5 ministerios. El apóstol es el que da cobertura, el que prepara, confirma, unge y envía. Entonces, construye y establece. El profeta es el que da palabra, abundancia, de exhortación, de edificación, de consuelo, de impartición, de exhortación, de lo que va a hacer Dios en tu vida.
El evangelista es el que está todos los días predicando fuera de la congregación. El pastor es el que está orando todos los días para pedirle al Señor que les dé la palabra para darte una buen alimento espiritual. El maestro es el que tiene que dar la palabra para que te enseñe y te dé una enseñanza. Pero ministerios fundamentales, apóstoles y profetas. El profeta tiene que estar sujeto al apóstol. El evangelista tiene que estar sujeto al apóstol. El pastor tiene que estar sujeto al apóstol. El maestro tiene que estar sujeto al apóstol. Es un orden que Dios estableció. Y entonces, en cada congregación, en una congregación donde tú te vas a congregar, ¿quién es la autoridad allá puesta por Dios? El pastor o la pastora. Porque hay iglesias donde nomás está pastoreando una mujer, que Dios llamó, y que los religiosos quieren derribar, pero Dios no vino a calumniar ni a acusar. Dios vino a perdonar, libertar, restaurar y sanar a la mujer, y dentro de ella en su ministerio. Jesús murió por las mujeres, porque son las más atacadas, por los religiosos y los que nomás hacen de una parte de la doctrina, y dicen: la mujer, ¿por qué predica? ¿Por qué tiene pantalón? Pero si los religiosos, los fariseos, que conocen la palabra, tenían pantalón y no servían a Dios ni ganaban ningún alma. Y Jesús murió por la mujer y la restaura completo y la levanta. Por eso hay mujeres que siguen predicando en los 5 continentes, las que ya recibieron su llamado. Entonces, en una congregación hay diáconos. En una congregación, primero están los pastores, hay diáconos, hay salmistas, hay levitas, hay ujieres, hay consejeros, hay jueces, hay ancianos. Hay intercesión, guerra espiritual, liberación, sanidad, milagros, resurrección de muertos. Todos los dones se mueven de Dios ahí. Todo lo que dice la palabra. Es una iglesia de poder y de fuego avivada. Pero cuando todos saben que son guerreros. Porque cuando tú eres guerrero, no estás a la ¿cómo se llama? A la defensiva. ¡Ay, es que vienen los siervos de Satanás! Escondámonos, que no nos vean, ¿no? Es que mira, ya están unas brujas. Mejor corres. Entonces, ¿dónde está la autoridad? Esa es la iglesia religiosa, cristiana, que no le ha hablado del carácter de guerrero, que Dios es guerrero y tú eres guerrera y guerrero. ¿Y tú qué tienes que hacer? Ser frente a esas brujas. Se van de aquí en el nombre de Jesús. Yo soy guerrero del Altísimo y en el nombre de Jesús les mando irse de aquí. Amén. Y enfrentar. A esa la ofensiva. No defenderse. No nomás esconder, defenderse, que así hace la iglesia. No es atacar, es confrontar, como Jesús confrontó a los fariseos. Sin tibieza. Un siervo de Dios no debe de agradar a la congregación, porque no está puesto por la congregación. Un siervo de Dios fue llamado por Dios, escogido Dios, preparado por Dios para hablar lo que Dios quiere a la iglesia, sin comprometer la palabra. Pero hay un orden de autoridad. Sí. Cuando los sugieres sublevan la autoridad de los pastores, ¿qué ocurre? Hay heridos en la guerra, porque en la religión y en el mundo todos quieren mandar. Y cuando todos quieren mandar, es como el mercado, todos están hablando, no se puede entender. Y al diablo le conviene que sea la iglesia de Cristo desordenada. Por eso Dios dice que todas las cosas se hagan en orden y decentemente, porque hay un orden. No puede sublevar la autoridad. Y vamos a ver lo que pasa aquí en 2 de Samuel 15, versículos del 5 al 6. 2 de Samuel. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? 2 de Samuel, capítulo 15,
¿Están aquí, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, porque hay que hablar, porque luego llegan aquí y no, hay que hablar. Cuando estabas allá afuera gritabas, zapateabas, saltabas, y aquí el diablo te quiere tener mudo, pero no debes de permitir al diablo que te calle. Yo les digo a los que están predicando, no permitas que el diablo te deje la palabra que te dio para predicar, esa predica. Es que tengo miedo porque que me van a... No tengas miedo, si Dios te levantó, Él te defenderá. Tú nomás obedece para que seas aprobado por Dios, porque no quiere cobardes Dios. No entrarán al reino de Dios. Por eso Moisés le dijo, pero es que no sé hablar y tú me mandas que vaya a hablar. Tú habla y punto, y se acabó. Jeremías también dijo, Señor, es que no puedo tampoco presentarme así. Tú habla, yo pondré mi mano, un carbón encendido y te pondré la palabra. Entonces, Dios quiere que tú seas valiente. En 2 Samuel 15 vemos Absalón se subleva contra David. Absalón se subleva contra David. Sí. Samuel, capítulo 15 nada más. Absalón se subleva contra David. Está como subtítulo. 2 Samuel, capítulo 15. Absalón se subleva contra David. ¿Sí? ¿Sí así dice o no? Absalón se subleva contra David. Sublevar a una autoridad es peligroso, porque sabemos que en el ejército militar de la tierra, pues vemos que en el ejército militar de la tierra, por ejemplo, está el presidente de una nación, que es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Es el presidente, el supremo comandante de las Fuerzas Armadas. Luego está el secretario de la Defensa Nacional. Luego está el secretario de Marina. Luego está el general de división. Luego está el general brigadier. Luego está el teniente coronel. Luego está el coronel. Luego está el mayor. Luego está el capitán primero, capitán segundo. Está el teniente, subteniente. Está el sargento de primera, sargento de segunda. Está el cabo, está el soldado de primera y soldado raso. Un soldado nunca podrá mandar a un general. Y así es en el ejército de Dios, hay un orden. ¿Sí? Los pastores tienen que sujetarse al orden. Porque ese es el problema de la religión. Y hay muchas iglesias que viven en religión, no saben discernir el orden de autoridad. Y por eso hay derrota. Por eso hay ataques del diablo, porque no se le cierran las puertas al diablo a través del orden de autoridad. Entonces, aquí en 2 de Samuel capítulo 15 dice, Absalón se subleva contra David. Y vamos a ver el versículo 5 y 6 que dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse él extendió la mano y lo tomaba y lo besaba. En el 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Sí? Entonces, se supone que Absalón, ¿quién era su jefe? ¿Quién era su autoridad de Absalón? ¿Quién era su autoridad? David. El rey David. Pero el Absalón quería subordinar la autoridad de David. Quería ponerse en el lugar de David. ¿Sí? Entonces ese es el problema, que cuando tú ya Dios te va usando en el ministerio, yo siempre les digo a todos, hay que mantenerse en humildad, hay que mantenerse en sencillez. Es que me usó Dios para resucitar a ese muerto. Pues dale la gloria a Dios. Tú eres un vaso, eres un instrumento. Amén. Solamente lo hizo Dios, no lo hiciste tú. Es que ya se liberaron tantas almas. Y dice la palabra que no te gocéis por eso. Gózate que tu nombre no sea borrado del nombre del libro de la vida. Tu nombre que no sea borrado del libro de la vida. Pero tú tienes que ser un libertador que Dios use, y Él lo va a hacer usando tu vida. Pero Dios no va a ser un vaso apestoso, cochino, sucio, de pecado, de iniquidad, de maldad, porque muchos quieren servir a Dios, pero están puercos, sucios. Por eso dicen en el mundo, puerco, pero no trompudo. Es decir, tienes que limpiarte. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 25. Está bien fuerte ahí.
¿sí? Y dirás, ¿a poco sí la mano de Dios es así? Pues es 1:25. Pues así lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en Isaías 1:25, ¿sí? Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en Isaías 1:25? Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza. ¿Quién lo dice? Yo, Dios. Entonces, por eso, para servir y estar al frente no es cualquiera. Tiene que ser un hombre consagrado, todos los días limpio y que se esté santificando, porque todos pecamos de alguna forma. Pero, ¿cómo es el pecado? Así como cuando, no sé si te tocó ver, cuando iba hace años, mucho atrás, las letrinas de excremento. ¿Qué había en las letrinas de excremento? Pues todo lo que apesta, hasta gusanos. Cuando no, así es el pecado, asqueroso. Como dice el apóstol Mario, vas caminando y perros muertos ahí, ya llevan días y no puedes ni pasar ahí. Así es el pecado, apestoso, sucio, cochino, que aborrece Dios el pecado. ¿Y quién llama a las personas por el pecado? Satanás. ¿Y quién llama a las personas por su nombre? Jesucristo. Jesucristo nos llama por nuestro nombre. Satanás te llama y te atrae a través del pecado. Si eras ladrón, te va a poner billetes ahí, a ver, le pongo billetes a este, dice que ya no roba. Pues el primero que robó y no pasó la prueba. A ver, dice que ya se los códigos de la prostitución, así dice Satanás, a ver, pone unas mujeres, a ver si no cae. Y cae, porque todavía no está limpio, ¿sí? Pero el que ya está limpio, a ver, dice que lo sacó Dios de la pornografía, a ver, pone unas películas de pornografía, a ver, pasan en el celular o la televisión, no está mi mujer, pongo unas y veo, ya cuando venga me discuto con ella. Pero Dios vio toda la pornografía, la asquerosidad, tanto de la mujer como del hombre. Por eso hay mucho pecado sexual en la iglesia de Dios, porque no les hablan del pecado sexual. Hay muchos hombres que están haciendo sexo vaginal con la lengua, y eso es asquerosidad. Eso no se tiene que hacer. Eso era cuando estabas en el mundo. Ahorita no. El Señor va corrigiendo todo eso. Y eso es pecado. Esos pecados, mucho pecado. Por eso es importante hablar la palabra tal y como está. Vamos a terminar con este texto bíblico. Vamos a ver. Entonces vimos que no hay que sublevar, ¿qué? La autoridad. Por ejemplo, si tus pastores de la congregación te dan una indicación, vas a hacerme esto, necesitamos que se haga esto para la iglesia, ¿puedes o no puedes? No, pues es que sí, es que no, es que mal. No, acuérdate que es para Dios, no es para mí. Ah, entonces así sí. Y él lo hace, ¿no? Pero ya le di una instrucción a una familia y no viene, no lo hace. ¿Y a quién le falla? A Dios. El problema es que el compromiso, cuando uno lo llama a Dios, cuando uno lo salva a Dios, el compromiso es hasta morir. Siempre vivir para Cristo y morir para Él. No es que ahora sí recibo a Cristo porque quiero tener una novia cristiana, un hombre. Se acerca a las iglesias, o una mujer. Yo quiero un varón cristiano que sea siervo de Dios. ¿Sí? Esa intención trae, ¿sí? Y se acerca, ¿sí? Pero después pasan pruebas porque no todo es amor y beso, ¿sí? Ya vienen los problemas, ya vienen las necesidades y las broncas. Ay, dice, no es que le huele la boca, no es que le apestan los pies, no es que dice muchas cosas que no me agradan. Y ahí están los problemas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el enemigo aprovecha. Pero Dios quiere ordenar tu casa, ordenar tu vida, limpiar tu vida, que entiendas el orden de autoridad. Tú no puedes pasar el orden de autoridad. Por eso dicen los borrachos, es que estoy borracho. Le digo, a ver, mete tus manos en la lumbre. ¡Ay, ya no! Entonces no estás borracho, estás consciente del pecado, estás consciente que eso te va a quemar, estás consciente. Entonces no le eches la culpa a Dios. Tú eres de las consecuencias de las malas decisiones, estás conviviendo como tú quieres en pecado. El Señor quiere que te apartes del pecado, ya no eres de ahí. Así es. Por eso dice que el que está sucio, ensúciese más. ¿El puerco qué hace?
Pues ya lo lavaron, bañaron, y al rato ya que lo bañaron, yo me tocó ver ahí los chiqueros, ya va de nuevo a suciarse, a revolcarse, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en Números 6, capítulo 16, versículo 5. Ajá. En Números, capítulo 16, versículo del 30 al 33. En Números, capítulo 16, versículo 30 al 33. ¿Qué dice la palabra de Dios? Números, capítulo 16, versículo 30 al 33. Dice la palabra de Dios. Dice, del 30 al 33, más si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase contra todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. ¿Quién? La rebelión de Coré. Coré es un hombre que se opuso ante la autoridad de Dios puesta en Moisés. Coré se le hizo fácil, junto con un grupito, levantarse contra Moisés y decirle: Moisés, no queremos seguirte, no queremos obedecerte, no es cierto lo que dices. Y entonces eso sucedió porque al sublevar la autoridad puesta por Dios en Moisés, ¿a quién se sublevaron? A Dios. No hay que sublevarse a ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque hay muertos y heridos. Ahí hubo ¿qué? Ahogados, se los tragó la tierra. Entonces, estamos en batalla. El Señor quiere que no saltemos el orden de autoridad. El Señor quiere que para tú ser un hombre usado por Dios, tienes que morir a ti mismo. Tienes que rendirte a Cristo, entregarle todo, sin titubear, y de ahí llegar, para hablar de puntualidad, ser tú el primero puntual. Para hablar de entregar tus finanzas a Dios, sean primicias, ofrendas y diezmos o nativos, tú tienes que hacerlo primero, por amor. Y no debe ser un momento que puedo, otro momento, no, ahora no lo voy a entregar, mejor me hago que no voy, que no vengo, que me pasó algo. ¿Y qué sucede? Tú te estás haciendo daño porque tus finanzas no están siendo guardadas por Dios, porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, tercero, ¿quieres que Dios te use? Métete en ayunos de 40 días, constantemente. ¿Quieres que Dios te use? Ayuna constantemente, ayunos de 40 días. Somete la carne, paga el precio. ¿Quieres que Dios te tome en cuenta para lo grande? Empieza con lo que tienes a servir a Dios. Empieza a ser fiel a Dios en lo poco. Si no eres fiel en lo poco, es que no vienen almas, no abro la iglesia. Es que el domingo, mejor en lugar de 2 cultos, más uno, y a medias y nos vamos. Pero el Señor pesa todo y ve todo. Dice, no es apto para el ministerio. Porque Él busca reconocimiento y aplauso, no me roba la gloria y no me es fiel. Entonces, ¿quiénes se van descalificando? Ellos mismos, por la rebelión y desobediencia al que los llamó. Porque luego viene la confrontación. Es que apóstol, es muy difícil ser pastor. Es muy difícil ser pastora. Mejor le entrego la Biblia. Ahí nos vemos. Y piensan que Dios es un juguete, que nada más voy a decir eso. ¿Qué le pasó a Jonás? Fue tratado ahí en la boca del pez grande, 3 días y 3 noches. Y ahora dijo, ahora sí te prometo que sí te voy a servir, Señor. Pero qué necesidad que hubiera pasado eso. Aquí no es como el mundo, que estás en una empresa, no te gusta el patrón, no te gusta cómo te pagan, cómo se trabaja. Renuncio, hago mi renuncia, aquí está, me voy. Allá sí, pero en Dios no. En Dios no hay vuelta atrás. En Dios todo es para adelante. El Señor quiere que no te subleves a la autoridad de Dios. Entonces hay un orden: congregante a sus pastores, pastores a los apóstoles, profetas a los apóstoles, en ese orden. En la medida de tu sujeción, si eres evangelista, tienes llamado evangelista, te sujetas a tus apóstoles. Cuando tú, si ya te llama al pastorado y estés ahí, te van a obedecer los demás. Pero si tú no obedeces, pues tampoco te van a obedecer cuando tú estés ahí, puesto por Dios, porque es un orden de autoridad.
¿Por qué crees que los mismos ángeles de Dios le dijeron en el Apocalipsis? Dice que a Juan se iba a humillar delante de un ángel, y el ángel le dijo, no me adores, adoremos a Dios, porque ellos saben el orden de adoración, el orden de autoridad, saben a quién se deben adorar y obedecer. Y nosotros a quién debemos adorar y obedecer, a Dios. Pero también Jesús dice que cuando Él estaba como hombre en carne, siendo joven, estaba en los negocios del Padre Celestial y predicaba lo que el Padre le decía, pero también se sujetaba a José y María. Entonces, tú te tienes que sujetar al que te llamó, al Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, y tienes que sujetarte a tus pastores. Cuando estés en una congregación donde hay pastores, y aquí en la casa apostólica, a tus apóstoles. Todo es un orden. ¿Para qué? Para que el diablo no pueda derrotarte, para que no haya muertos y heridos, para que no ocurran problemas. Porque a veces sucede que me hablan, no, es que, apóstol, invité a un pastor para que venga a predicar aquí. Le dije, ¿sabes qué doctrina trae? No, pues eso sí no me fijé. ¿Sabes si se congrega y se congrega en un lugar? No, pues ya investigué que no. Pues no, porque te trae rebelión y eso mismo va a meter allá. Es que trae herejías, es otra doctrina. No predica la doctrina de Dios, va a traer eso a la iglesia. Todo lo que Dios te ha dado y ha guardado, Dios, porque tú has cuidado el trono de la gracia de ver quién llega a servir. Por eso en el orden de autoridad que no debe predicarse gente que está en adulterio y en fornicación hasta que se ordene. Ya hasta que se ordena, porque si tú la pones a servir, la estás exhibiendo, la estás exponiendo a que el diablo los ataque. Por eso les he dicho que siempre tenemos que ordenar nuestras vidas para que si el diablo no tenga derecho legal, porque él trabaja por derechos legales. Esto no es un juego. Así es que eres un guerrero, es una guerrera, que nada te detenga. Sujetémonos a Dios, al orden de autoridad, a tu autoridad que Dios puso, pero sobre todo déjate moldear y enseñar. Que no entiendes cosas, está bien, así lo hacemos y punto, se acabó. No discutas, no contiendas con tu autoridad, porque eso te trae juicio, como Coré, que se puso contra Moisés. Y todos los que se pusieron se los tragó la tierra vivos. Cuidado. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Rey de Reyes, el Señor de Señores. La gloria y la honra sean para el Todopoderoso Jesucristo. Padre Cristo.